El voluntariado en Simiatu que cambió su vida. Soy Daniela Rojas, tengo 19 años y vengo de la comunidad María Auxiliadora de Julio Andrade en Carchi. Acepté este voluntariado porque sentía que Dios me invitaba a salir de mi comodidad para encontrarlo en las personas más sencillas. No sabía lo que me esperaba, solo llevaba un corazón dispuesto a servir. Hoy entiendo que Dios me estaba preparando en cada niño, en cada familia y en cada camino recorrido. ¿Cómo fue tu experiencia en Simiatu? Simiatu me cambió la vida. Es un pueblo rodeado de montañas, donde la cultura indígena sigue viva. Escuchar a los niños hablar en quichua, ver a los hombres con sus ponchos rojos y a las mujeres con sus chalinas y sombreros fue descubrir un pueblo orgulloso de sus raíces. Pero también conocí una realidad muy dura. Caminábamos durante 2 y hasta 3 horas para visitar comunidades donde muchas familias viven con muy poco. Conocí mujeres que enfrentaban sola la vida, niños que recorren grandes distancias con sus botas para llegar a la escuela, y familias que, aunque en medio de la pobreza, nunca dejaron de recibirnos con una sonrisa. Cada encuentro terminaba alrededor de una pampamesa. Compartían lo poco que tenían con una generosidad que me hizo preguntarme, ¿quién estaba enseñando a quién? ¿Qué fue lo que más marcó tu corazón? Lo que más me marcó fueron las personas. Muchas veces me senté a escuchar historias de dolor, escuché lágrimas, enfermedades, preocupaciones y soledad. Hubo momentos en los que no encontré palabras para responder. Sentía que cualquier consejo era demasiado pequeño frente a tanto sufrimiento. Entonces comprendí que mi misión no era tener respuestas. Mi misión era quedarme, escuchar, caminar junto a ellos, llorar con ellos y muchas veces simplemente abrazarlos. Nunca olvidaré esos abrazos en silencio, porque entendí que hay dolores que no se curan con palabras, sino con una presencia que dice, no estás solo. Me llevo las sonrisas de los niños corriendo entre las montañas, las canciones de las mujeres en quichua, las oraciones compartidas, las largas caminatas y cada abrazo recibido. También me llevo una profunda tristeza al despedirme, porque cuando uno ama un lugar, siempre deja una parte de su corazón allí. Simiatu me enseñó que la riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por la capacidad de compartir. Me enseñó que incluso quien tiene poco puede regalarlo todo con amor. Hoy sé que nunca volveré a ser la misma. ¿Qué mensajes le darías a otros jóvenes? Si alguna vez sienten que Dios los llama a servir, no tengan miedo de responder. Tal vez piensen que van a cambiar la vida de otras personas. Yo también lo pensé. Pero al final, descubrirán que son esas personas quienes cambiarán la suya. Yo llegué creyendo que iba a llevar esperanza. Hoy regreso con el corazón lleno de nombres, de historias, de abrazos y de lágrimas que jamás olvidaré. Y aunque mis pasos regresan a casa, una parte de mi corazón seguirá caminando por los senderos de Simiatu. Porque hay lugares de los que uno no se va del todo, y personas que sin saberlo se convierten para siempre en nuestra familia.